Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Siete Luminarias, un podcast sobre magia, espiritualidad y brujería. Hoy me gustaría que conversáramos sobre la importancia de los ancestros en la espiritualidad y cómo pueden ser estos un anclaje fundamental en nuestra vida, sea religiosa, espiritual, mágica, como queramos denominarle. Mi nombre es Aramis Libú y pueden encontrarme en las redes sociales de Vía Estelare, que es una corriente iniciática y mistérica de Gnosis Bruja que abrió sus puertas en el 2012 y que brinda también un espacio de estudio exotérico de la ars mágica para los buscadores de las ciencias ocultas. También podrán encontrarme en TikTok hablando sobre corrientes afro. Les voy a dejar en la descripción del episodio toda la información para que podamos encontrarnos fuera del podcast. Y como dije en el primer episodio, soy brujo tradicional, soy cofundador de Vía y también soy espiritista cruzado. A lo largo de mis años me he dedicado a practicar diferentes corrientes espirituales, tanto occidentales como afroamericanas, y me he desempeñado, y aún sigo haciéndolo en la mayoría de los casos, como tarotista, medium, astrólogo predictivo y ejecutor de diferentes ritos privados y públicos. Así que trabajemos entonces con este primer punto, ¿no? Que se nos aparece. ¿Qué es la ancestralidad? ¿O a qué podríamos denominarle ancestro? Y en este punto voy sobre todo a traer a colación las diferentes doctrinas que se manejan dentro del corpus de Vía Estelare. Y también voy a traer algunas cositas que se desprenden de mi práctica como espiritista. Este episodio va a ser un poco menos guionado y voy a permitir que sea también una ofrenda para los ancestros, para mis ancestros, tanto de oficio como de linaje, como familiares, como... en fin. Y ahí ya tenemos una pista. Dentro de Vía Estelare, los ancestros cobran una magnitud suma porque no solamente involucran las diferentes manifestaciones familiares, los diferentes vínculos familiares que hayamos podido tener a lo largo de nuestra historia e incluso más allá de nuestra historia, aquellos que nos antecedieron, ¿no? Aquellos que estuvieron antes que nosotros y nosotras, sino que además la ancestralidad constituye una red de nutrición y de contención que va en otras direcciones. Por ejemplo, este famoso concepto de linaje de oficio, que hace referencia a las personas con las que compartimos específicamente el oficio de la brujería, pero que también se hace extensible a cualquier tipo de práctica espiritual, sobre todo de aquellas que tengan un paso iniciático. Podríamos nombrar, por ejemplo, el Reiki. Que uno diría, bueno, está bien, pero no es magia, bueno, pero es espiritualidad y estamos acá para trabajar sobre las diferentes manifestaciones con las que me he topado y que seguramente ustedes se toparon también o se toparán. Entonces el Reiki tiene una iniciación y eso te inscribe, por lo tanto, en un árbol genealógico. Seas consciente o no, estás inmerso, inmersa en una red ancestral. Lo mismo puede pasar con otro tipo de prácticas como la magia ceremonial, como algunos tipos de órdenes y evidentemente casi que cualquier religiosidad afroamericana porta esta ventaja o esta realidad ancestral de conexión profunda, ¿no? Los ancestros son aquellos que nos nutren, porque estamos en un árbol, somos un gajito, somos una hoja, que tiene que ir profundo a nutrirse, y va a ir a nutrirse a las raíces, y esas raíces son las raíces ancestrales. Por eso, muchas veces se habla de tener que hacer trabajo ancestral, tener que limpiar, purgar el karma familiar, no sé. Se ponen esas nociones, esas nomenclaturas. A mí me parece que no es tanto la función redentora que una persona
practicante de la espiritualidad podría tener en relación a las diferentes manifestaciones como negativas, ¿no? Bloqueos, tabús y, bueno, en fin, diferentes obstrucciones que podrían manifestar sus antepasados. No es tanto tengo la misión de ser el redentor del linaje, sino que en algún punto es voy a elegir con qué quiero nutrirme y qué cosas no quiero dentro de mí. En Vía a eso le llamamos la fórmula de los elixires. Y tiene el foco puesto en qué elixir representa cada ancestro y qué es lo que bebo y qué es lo que rechazo. La fórmula de la copa rechazada también es muy recurrente y aparece en múltiples órdenes y en muchas mitopoéticas iniciáticas. Por lo tanto, ancestro es cualquier persona con la que yo he tenido algún tipo de ligatio y que normalmente me preceda y que esté, digo, ahora vamos a aclarar esto de que normalmente me preceda, porque muchas veces cuando somos amigos de una persona, más o menos de nuestra edad, pero esa persona fallece, esa persona se convierte de alguna manera en mi ancestralidad. Lo que me lleva al siguiente punto, que es, bueno, los ancestros, que los aúne, además de que hayan sido las bases y las raíces de nuestra ancestralidad, de nuestra identidad incluso, bueno, que han fallecido. Son fuerzas que están del otro lado. Son fuerzas que pueden tener una lucidez profunda por su estado mortuorio, o que por el contrario pueden permanecer estancados, bloqueados, aturdidos, y eso también afecta a las fuerzas vivientes que se nutren de ese árbol, de esas raíces. Entonces, en esta instancia, los ancestros no es que tienen que ser salvados y que la persona tiene que purificar como un mandato más, sino todo lo contrario, decide emanciparse de aquello que no le sirve. En ese ítem, que es conocer mi árbol familiar, conocer de alguna manera las instancias e incluso las fuerzas naturales que rodean mi nacimiento y que rodean el nacimiento de mis predecesores, es que nos enmarcamos en los primeros niveles de Vía Estelar, donde estamos trabajando con el aspecto negro de la realidad y por lo tanto con un concepto, con una fuerza que solemos llamar diosa negra. Si quieren pueden ir a Instagram y ver diferentes vivos que tenemos al respecto y hablamos de los tres dioses, así como también hay algunas publicaciones en el feed. De todas maneras, trabajaremos estos puntos también en siguientes entregas. Trabajar con la diosa negra nos pone en el lugar de profundizar en ese fango que es creacional, pero que también puede detenernos y puede enlentecernos. No podemos abordar el camino a las estrellas, de hecho de ahí proviene Vía Stellare, sin primero hacer este paso fundamental por las raíces profundas de nuestra ancestralidad. Eso no necesariamente tiene que ver con un trabajo familiar en sentido estricto. Podemos abarcar múltiples otras formas de ancestralidad. En Vía incluso hay una ancestralidad que es universal, que es la que conecta a vivos con muertos, que incluso conecta todas las razas, entendiendo razas por todo tipo de seres, ¿sí? Raza humana hay una sola, claro está. Conectándonos con el ciervo, con el águila, con el perro, pero también con el sauce, con el roble. ¿Ven? Entonces, hay un concepto en Vía que es la ligatio, la conexión invisible y anterior, muchas veces incluso primigenia en origen,
entre las cosas, una conexión invisible, una ligación invisible. Luego uno podrá formar nuevas alianzas o fortalecer aquellas que ya están por diferentes medios. Pero sin duda el concepto de ancestralidad y de una cierta mutua recepción entre las fuerzas de la vida y la muerte son de las primeras cosas que el Vedantis debe atravesar. Y me parece que este punto es fundamental para la mayoría de las espiritualidades. Muchas de las cosas en las que uno cree, muchas de las cosas que uno estudia cuando le interesan las prácticas espirituales, apuntan solamente a entender qué pasa después de la muerte. En esta ocasión, me gustaría que nos detengamos brevemente en esto. Hablar de los ancestros es hablar de la muerte, y hablar de la muerte es hablar de los ancestros. ¿Se entiende? Y también hablar de la muerte es hablar de la vida. Hace poco hice una publicación y señalaba esto. Honramos a la muerte como el gran misterio y paradójicamente sabemos que la muerte no existe. No existe en el sentido de que no perecemos por completo, ¿no? No todas, pero la mayoría de las espiritualidades, la mayoría de las prácticas y de las religiones fomentan la existencia de una esencia que prevalece sobre el proceso de la muerte física. Este entendimiento de la esencia viene de un entendimiento de la vida y de un entendimiento de la muerte, y por lo tanto de un entendimiento de las cosas que componen mi vida y de las cosas que componen mi muerte, o las múltiples muertes que me componen. Entonces, que el Día de los Muertos sea un día más de honra y de conexión. Por eso también estamos haciendo este podcast en honor a las fuerzas ancestrales. Ahora mismo, mientras estoy grabando, puedo sentir, además de múltiples sonidos del lugar en que vivo, algunas fuerzas ancestrales que se acercan a mí. Y esa es un poco la idea, ¿verdad? Festejar y recordar, ¿no? Volver a pasar por mi corazón ciertas influencias bondadosas, ciertas influencias poderosas que nutren mi existencia. La mayoría de las prácticas, como decimos, se fundamentan en el entendimiento o en el supuesto, ¿no? de que hay una vida después de la muerte. Honrar a los ancestros también es un memento mori. Honrar a los ancestros también es un reconocimiento de mi trascendencia, pero también de mi propia muerte. Por eso es un trabajo para toda la vida, no son cosas que se acepten tan fácilmente. El proceso iniciático que supone comenzar a entender nuestras fuerzas ancestrales, nuestra codificación a partir de la red ancestral, puede ser tortuoso, sobre todo si tenemos historias no tan simpáticas. Pero también el resultado de ese tejido es una red mucho más poderosa, mucho más clara. Entonces, sería bueno que comenzáramos a entender el poder de conectar con los ancestros. Podés explorar la importancia de estas ritualizaciones a través de diferentes tradiciones espirituales y de diferentes, a partir de esas diferentes culturas, a entender cuál es la relación entre esa cultura y la muerte. Sería bueno que todos y todas conectáramos con nuestras raíces, como les digo. Y esa conexión con nuestras raíces apunta también a un análisis y a una crítica y también una aceptación de raíces culturales.
Entonces, la práctica de la conexión ancestral involucra también una elaboración de la identidad cultural. Muchas veces se honra a los muertos de manera general y terminan siendo ancestros culturales. Hay una figura que es interpretada de múltiples maneras dentro del pueblo Yoruba, que es Baba Egungun, o Baba Egun, también de forma apocopada, tanto en Brasil como en Cuba. Si bien en muchas tradiciones Baba Egungun es un Irumolé, o sea, es un habitante del cielo, en muchas otras familias, en muchos otros lugares dentro del Yorubaland y muchas otras prácticas afroamericanas de la diáspora, Baba Egungun constituye en realidad un poder que es la representación de los ancestros importantes a nivel cultural. Hay representaciones de ancestros que acumulan, por ejemplo, un grupo de sacerdotes de un mismo culto. Entonces, esta imagen de Baba Egungun, que por otro lado muchas veces, como les digo, es un Irumolé, una fuerza divina que nos conecta, que es intermediario con nuestra fuerza ancestral, que nos sirva de reflexión sobre el entramado que nos conecta también con la cultura circundante. Esto nos vuelve activos y activas espiritualmente. Nos permite entender múltiples otras cosas que suceden, que nos atraviesan y que muchas veces olvidamos. Por ejemplo, que estamos inmersos e inmersas en una realidad cultural. Otro punto fundamental en la presencia de los ancestros es la transmisión. Como les digo, en múltiples prácticas religiosas, los ancestros son origen del conocimiento. Los ancestros nos devuelven, nos ofrecen un conocimiento que ellos han elaborado. Y siempre pongo el mismo ejemplo en mis clases, en mis charlas. Vos sabés prender la luz, sabés encender una hornalla o sabés abrir una canilla, porque viste a alguien más hacerlo y porque ese conocimiento te fue heredado por medio de la observación. Y como eso, muchas otras cosas y muchas otras realidades más profundas, más complejas, de oficio, por ejemplo, un carpintero que aprende de su maestro carpintero, o un brujo que aprende de su brujo, o un meditador que aprende de su maestro. ¿Ven? Hay una transmisión de saber, incluso una transmisión de un saber emocional, de una cierta sensibilidad. Obviamente que este conocimiento debe ser capitalizado, dinamizado y nutrido, ¿no? No es un conocimiento estanco y no es un don que recibimos y que ya está todo hecho. Pero entender la presencia de los ancestros como transmisores y gracias a los cuales la realidad es, y gracias a los cuales la magia, la práctica espiritual sigue existiendo, es esencial, tanto en vía como en el espiritismo, por lo menos en mi caso. Reconocer al ancestro no es solamente reconocer a las fuerzas que me constituyen y que me nutren. Es también agradecer por el conocimiento que he recibido, sea por una vía directa, de vivo a vivo, o sea por una vía gnóstica, de revelación, de conexión, de influencia espiritual, de muerto a vivo. Fíjense cómo esta conexión, ¿no?, termina siendo de gran apoyo espiritual. Como muchos de nuestros antepasados se pueden convertir en asesores, en mentores espirituales. En algunos cultos y en algunas prácticas incluso pueden ser guías espirituales. En el espiritismo cruzado particularmente eso es raro que suceda, por lo menos en la forma en la que yo lo practico. Pero sí, por ejemplo, en Vía Estelare, ciertos ancestros cada cierto tiempo vuelven, en forma espiritual evidentemente, para asistir a alguno de los practicantes activos de alguno de los círculos activos. Entonces, mucha gente me dice o repite, ¿no?, ese comentario: yo no le prendo velas a mis muertos porque quiero que descansen en paz. Yo no atiendo a los espíritus porque no los quiero molestar.
Si bien es cierto que los ancestros no son un cajero automático y no son taumaturgos que de repente hacen generar, no sé, generan comida o dinero de la nada, sí es cierto que gracias a su conocimiento y gracias a la profunda ventaja que tienen, porque están del otro lado, están en el otro mundo, son tremendos contactos conocidos en el otro mundo. Entonces, pedirles compañía, entendimiento, sostén, resulta súper relevante. Si vos tenés un tío que era contador, si vos tenés un primo que era docente, no sé, maestro, y estás necesitando un conocimiento que está en tu árbol y que querés capitalizar, si hay una persona en tu familia, una ancestra que por ejemplo ha tenido mucha suerte en sus empresas o en el amor, o ha sido muy famosa, esa fuerza puede ser prestada, puede ser pedida. Ese conocimiento puede ser capitalizado por vos, pero tenés que pedirlo, porque pedirlo es concientizarlo, ¿verdad? También se habla mucho de la sanación generacional, estos patrones negativos, como les decía, que se repiten. No voy a dedicarme mucho más a ello. Hay algunas técnicas que se han vuelto muy famosas, como las constelaciones o la astrogenealogía, entre otras. Me parece que si hacen bien, deben ser hechas. Y no estoy acá para juzgarlas. Pero yo prefiero la conexión ancestral y esta sanación generacional por vías más tradicionales, porque mi forma de entender las cosas parte de ello, ¿no? De un conocimiento que proviene de los ancestros y a los ancestros se le debe devolver. También, por otro lado, el culto a los ancestros nos va a permitir preservar la memoria familiar o incluso la memoria cultural, ¿no? El momento del culto de los muertos como momento de aceptación de la muerte, como momento de aceptación y transformación de mi identidad, como momento de sanación generacional y también como actualización y fortalecimiento de la memoria ancestral. Por eso se trata a los muertos como si estuvieran vivos en múltiples prácticas. Y yo siempre decía, y sigo diciendo, hace poco hice una publicación sobre eso, es el Día de los Muertos porque realmente el velo entre los mundos es delgado y por lo tanto uno puede comunicarse con ellos de forma efectiva. O por el contrario, es el Día de los Muertos porque uno se predispone a la conexión con esas fuerzas, se predispone a la conexión con su ancestralidad. Y en esa predisposición hay una recepción del otro lado. Me parece que hay fechas que nos influyen, que nos influencian para bien y que tienen que ser aprovechadas. Pero también les digo lo siguiente, todos los días es el Día de los Muertos. Todos los días es el Día de los Vivos. Todos los días es momento de recordar. Como espírita me levanto y frente a la bóveda espiritual donde están mis guías espirituales, que son también entendidos muchas veces como ancestros, yo me persigno y hago mi sacudimiento, mi limpieza con mis colonias y mis oraciones. Y luego voy al altar de brujería que tengo, a veces no a la vez, pero voy al altar de vía en algún momento del día y reconozco también a mis ancestros por ahí. También es cierto que dentro del espiritismo cruzado uno puede honrar a sus familiares. Hay gente que tiene una mesa aparte, como un altar aparte a sus familiares, y hay gente que incorpora a los familiares, no por vaso, pero sí por fotos o por representaciones dentro de la propia bóveda espiritual. Tema aparte. Entonces, la investigación genealógica, el reconocimiento de las tradiciones, de las creencias, de las mitopoéticas, forma parte también de un culto ancestral. Reconocer qué cosas
se repiten, qué cosas se heredan, reconocer qué cosas buenas surgen, porque muy habitualmente solamente nos concentramos en las cosas que deben ser corregidas, pero también hay muchas cosas que deben ser loadas, respetadas, mantenidas. Am, la investigación, la conexión, por ejemplo, con algún santo o alguna deidad con la que nuestra familia se identifique. Por ejemplo, en mi familia hay una adoración, bueno, hubo una adoración fuerte a la Virgen de Lourdes, porque en mi familia es famosa por entregar casas. La Virgen de Lourdes nos ha hecho siempre poder comprar casas. ¿Está eso en algún texto oficial o no sé, algún tipo de práctica espiritual? Desconozco, yo creo que no. Y sin embargo, eso es una mitopoética, es un relato espiritual de mi familia. Y si acepto cultuar de esa manera mi ancestralidad, ¿por qué no conectarme con lo que mis ancestros se han conectado? Mucha gente, muchos practicantes de brujería o de otros sistemas me dicen, no, yo con la iglesia no quiero, no quiero nada. Yo con lo católico, ¿no? Emancipación y lo que yo llamo cristofobia. Bueno, pero lo cierto es que tus ancestros no adoraban a los dioses celtas. Tu abuelita le rezaba a San Expedito. Lo cierto es que tu bisabuela en Italia o en donde sea, muy probablemente le rezaba a alguna manifestación de la Virgen. Entonces, si bien es cierto que tenemos ancestros paganos, que tenemos ancestros antiquísimos, de conexión profunda con la tierra y con las fuerzas más salvajes y tribales, también tenemos ancestros católicos, aunque no seamos católicos. Entonces, comprender esas mitopoéticas también es un reservorio de poder y de conocimiento. No nos limitemos en ese punto. Obviamente que hay prácticas espirituales que no contemplan con tanto peso la existencia o el culto ancestral. Y eso también es válido. No obstante, desde la perspectiva animista y espiritualista que tengo, me parece fundamental. Entonces, estaría bien que abordemos algunas pequeñas ideas para que aproveches este 1 y 2 de noviembre, este 1 y 2 de noviembre, para poder reconectarte o conectarte, seguir profundizando en estas cosas. Y también que sean prácticas cotidianas, cuando te surja, cuando la visceralidad de la espiritualidad te toque y vos digas, me gustaría hacer esto y me gustaría conectarme con los ancestros. En primer lugar, si querés un espacio de práctica, está bien que montes un altar. Según el sistema que creas, según el paradigma que sigas o según lo que hayas estudiado y estés sintiendo, puedes ubicar el altar en diferentes lugares y colocarlo de diferentes maneras. Si todavía no estás muy bien definido o definida, pero querés tener una espiritualidad orgánica que se concentre en la ancestralidad, podrías empezar colocando un mantel, pequeñito aunque sea, un pequeño rincón, lo que tengas, blanco, un mantelito blanco. En muchas prácticas brujas se coloca mantel negro para los ancestros o incluso violeta. Y que empieces a colocar flores, algunas representaciones de tus antepasados, un poco de agua. Tradicionalmente también se les ofrenda café, por ejemplo, alguna bebida alcohólica, pan. No mucho más que eso. Esas ofrendas no se comen, ¿sí? Tradicionalmente en Vía, por ejemplo, la comida de los muertos no se come. Ya sabemos qué le pasó a Perséfone, a Proserpina, por comer cosas de los muertos. Entonces, empezar a tener un lugar de conexión, ¿verdad? Cambiar periódicamente esas ofrendas, no permitir que se pongan feas, despacharlas en una encrucijada o en la basura si no se puede. Si es una práctica que a vos te resuene ir al cementerio
honrar en las tumbas a tus ancestros, rezarles, limpiar la tumba es un acto de amor y de respeto a la ancestralidad. Tener un álbum de fotos actualizado, mantenido, guardar fotos físicas y ponerte a recordarlas en fechas importantes. Mantener un calendario de fechas fundamentales para tu familia, hitos en tu familia, fiestas grandes, eventos felices. Y también eventos tristes, para honrar también a la memoria de los dolidos. Agradecer los conocimientos, los afectos, los saberes, las revelaciones dadas, los pequeños gestos. Contar historias incluso es un acto de amor y de ofrenda a los ancestros. Ponerle música a los ancestros, escuchar música que tu familia escuche. Cuando está cerca la fecha de día de fallecimiento de mi abuela, comienzo a escuchar tango. En general no me gusta mucho el tango, pero cuando escucho los tangos que a ella le gustaban, entro en un contacto especial con la naturaleza espiritual de mi abuela, por ejemplo. No quiero cargarte con diferentes prácticas que sean demasiado complejas o que sean muy específicas. Creo que con todo lo que hemos abordado podríamos tener ya una vida de práctica. Para otro día o para algún taller o para cuando vos quieras investigar por tu cuenta, podríamos hablar de, por ejemplo, caja de los ancestros, que es una herramienta muy interesante dentro del Hoodoo. Representaciones de muñecos, rituales fúnebres. Hay muchas patas, muchas vías para trabajar la ancestralidad. Quizás la astrología sea un lenguaje que te permita acceder a la fuerza ancestral por medio del entendimiento karmático. Quizás la mediumnidad. En mi caso fue la mediumnidad la que me puso en contacto con mi miedo a la muerte en primera instancia. La falta de reconocimiento, por lo tanto, de la muerte, porque ante todo la negación. Y luego con la aceptación de esto y el entendimiento superador del miedo mortuorio. Recuerdo haber tenido una crisis muy fuerte cuando era chico acerca del entendimiento de que mi madre en algún momento iba a morir. Fue absurdo el griterío. En realidad absurdo no. En mi familia la muerte era algo cotidiano, pero también había habido muertes un poco turbulentas. Y la gente nunca tiene ganas de volver a pasar por ciertas cosas. Y la egrégora familiar, el grupo espiritual familiar, termina también por tomar esas decisiones. Pero por medio de la práctica de la espiritualidad y sobre todo de la mediumnidad, como espírita, resignifiqué la muerte y honré y sigo honrando a mis antepasados. Son lugar de conocimiento, de sabiduría, e incluso con el mal ejemplo ellos me han sabido organizar, administrar. Luego por la vía de la brujería, habiendo sustentado, conformado vía a partir de los conocimientos itálicos de prácticas italianas, sobre todo del sur, di otra vuelta al entendimiento y al raciocinio ancestral. Y dije, esto es lo que originó aquellas cosas que parte de mi familia hacía. Prácticas de mi abuela, de mi bisabuela,
pequeñas, aisladas. No les voy a decir que teníamos una tradición familiar, ancestral, antigua, pero pequeñas cosas, algunas supersticiones, algunas oraciones, algunas prácticas curanderiles. Se puede decir que Vía Estelar, en mi fuero íntimo, sí, es una depuración y una transformación del alma, pero también es una oda a la ancestralidad. Te voy a dejar una cajita para que me puedas dejar preguntas o comentarios, para que pueda trabajar con ellas en los siguientes episodios. Creo que el episodio que viene va a ser sobre astrología, así que ahí nos vemos. Cuídense mucho, muchas gracias por dedicarme este tiempo. Espero poder leerte en la cajita de comentarios y de preguntas y poder encontrarte fuera del podcast. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que me estén escuchando. Y bueno, bendiciones y feliz Día de los Muertos.